noches, chicos, vamos a ver el tema que nos corresponde hoy, manejo terapéutico de las diarreas, ¿sí? Por favor, vayan haciendo la lista, ¿sí? En cuanto a las diarreas, primero vamos a ver el concepto, ¿sí? Rápidamente. La diarrea aguda son heces con aumento del contenido de agua, o aumento del volumen, o aumento de la frecuencia que va a durar menos de 14 días, ¿sí? Menos de 14 días. Aumento de volumen, aumento de frecuencia o aumento en el contenido de agua de las heces, ¿sí? Y miren, dentro de las causas de diarreas, las principales, ¿cuáles serán? Las causas infecciosas. Y dentro de las infecciosas, ¿cuáles son más frecuentes? Las causas virales, ¿sí? En segundo término, las bacterianas, parásitos y hongos al final, pero no solamente las causas infecciosas van a provocar diarrea, también los efectos adversos a algunos fármacos, ¿sí? Por ejemplo, la metoclopramida la metformina nos puede dar como efecto adverso una diarrea, ¿sí? La levotiroxina, por ejemplo, también me puede provocar diarrea, ¿sí? Los procesos abdominales agudos me pueden provocar diarrea. Por ejemplo, una apendicitis aguda puede provocar diarrea. ¿Ya? Una apendicitis aguda puede provocar diarrea, ¿sí? Una colecistitis también me puede provocar una diarrea, ¿sí? Algunas enfermedades gastroenterológicas me pueden provocar diarrea, ¿sí? Por ejemplo, el prototipo de enfermedad gastroenterológica que me provoca diarrea, ¿cuál será? El síndrome de intestino irritable, ¿sí? El síndrome de intestino irritable con mucha frecuencia me puede provocar diarreas, ¿no? Es el típico paciente que reniega y le da diarrea, ¿no? Ahora, enfermedades endocrinas también me pueden provocar diarrea, ¿sí? Sobre todo dentro de ellas el hipertiroidismo, ¿sí? El hipertiroidismo me puede dar diarreas. El paciente diabético también puede tener diarreas por la diabetes, ¿sí? Ahora, tenemos otro modo de clasificar, y este modo de clasificar es aún mucho más útil desde el punto de vista terapéutico, que es clasificar a las diarreas en no inflamatorias y en diarreas inflamatorias, ¿sí? No inflamatorias son casos leves y inflamatorias son casos severos. Vamos a ver las características de cada una en este gráfico, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, las diarreas no inflamatorias usualmente son virales, ¿sí? Pero también podrían ser bacterianas, sobre todo por toxinas bacterianas preformadas, ¿sí? En cambio, la diarrea inflamatoria generalmente es invasiva o también producida por toxinas bacterianas, ¿sí? Y obviamente por bacterias van a ser las que me provoquen inflamación, ¿sí? En la fisiopatología de la no inflamatoria, generalmente lo que se provoca es que se promueva la secreción intestinal, ¿sí? Se promueve el peristaltismo, aumenta la secreción intestinal, por eso me da diarrea, ¿sí? Y generalmente la diarrea va a ser acuosa. Ahora, en la causa inflamatoria, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Sí? Generalmente se debe a una disrupción de la mucosa, de la integridad de la mucosa. Una disrupción de la integridad de la mucosa, ¿sí? Entonces se altera, imagínense las vellosidades intestinales, hay una alteración en esas vellosidades, lo cual me va a permitir el pasaje de las bacterias del lumen intestinal hacia la sangre, ¿sí? Hacia la sangre. Como les dije, aquí va a haber invasión de tejidos y también destrucción de tejidos. En la clínica, ¿cómo será la clínica? Un paciente con diarrea no inflamatoria va a venir con náuseas, va a venir con vómitos, va a venir con temperatura normal, va a venir con aumento de los ruidos intestinales,
va a venir con un volumen de defecación alto, o sea, diarreas con gran volumen, ¿sí? Sin sangre y bastante acuosa. En cambio, en la diarrea inflamatoria va a haber fiebre, va a haber dolor abdominal, va a haber tenesmo, va a haber un volumen de heces no tan amplio y heces con sangre, ¿sí? Dentro de los hallazgos de laboratorio, en la no inflamatoria no hay leucocitos, en la inflamatoria sí hay leucocitos. Dentro de los gérmenes más comunes, patógenos más comunes en la no inflamatoria, va a estar la E. coli enterotoxigénica, el Clostridium perfringens, el Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, rotavirus, norovirus, Giardia, Cryptosporidium, Vibrio cholerae. Chicos, desde los países, esto es importante que sepan, en los países que han instaurado políticas, mejor dicho, ¿cuál es la causa más frecuente de diarrea en niños en nuestro medio? Rotavirus, ¿sí? En países del primer mundo en los cuales han aplicado vacunas masivas contra rotavirus, ya no hay casi rotavirus. ¿Y qué virus ha venido a reemplazar al rotavirus? El norovirus. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se van a dar, qué sé yo, el Mira España y les preguntan cuál es el virus más frecuentemente asociado a diarreas, norovirus. Ya no es rotavirus como en el Perú, ¿sí? Y las causas de diarrea inflamatoria, ¿cuál tenemos? La salmonela, ¿sí? Las especies notíficas, la Shigella, Campylobacter jejuni, la E. coli productora de toxina Shiga, la E. coli enteroinvasiva, el Clostridium difficile, la Entamoeba histolítica y la Yersinia enterocolítica. Generalmente, los pacientes con diarrea no inflamatoria tienen una enfermedad leve, ¿sí? Sin embargo, en la enfermedad inflamatoria generalmente son enfermedades severas, ¿sí? En cuanto a la historia clínica, algunos puntos importantes es que los vómitos van a ser más sugestivos de enfermedad viral o por toxinas bacterianas preformadas. Pacientes con enfermedad invasiva bacteriana, o sea, inflamatoria, van a tener fiebre, tenesmo, heces con sangre, ¿sí? En mujeres embarazadas, especial cuidado con listeria, sobre todo en esas mujeres que comen alimentos congelados, queso o leche sin hervir. Hay algunas condiciones clínicas que me van a provocar diarrea, por ejemplo el uso de corticoides por largo tiempo, radioterapia, quimioterapia y el déficit congénito de inmunoglobulina A. En el examen físico, pues vamos a encontrar signos del aparato digestivo como diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, gases, pujo y tenesmo. Síntomas generales como fiebre, decaimiento, inapetencia, convulsiones y síntomas relacionados a la deshidratación como el sensorio alterado, la sed aumentada, signo del pliegue positivo, disminución del flujo urinario, taquicardia, taquipnea, hipotensión mucosa-oral seca y llene capilar prolongado, ¿sí? Chicos, para el diagnóstico no está recomendado hacer pruebas de laboratorio. No está recomendado hacer pruebas de laboratorio a todos los pacientes, porque en general estas diarreas se autolimitan. Dos días y el paciente está curado. Por tanto, no amerita hacer exámenes de laboratorio. Sin embargo, ¿en qué pacientes yo sí debería hacerles exámenes de laboratorio? Vemos en el segundo punto de la diapositiva. Deshidratación severa, enfermedad severa, fiebre persistente, heces con sangre, paciente inmunosuprimido o infección contraída dentro de un hospital, sí está recomendado hacer exámenes de laboratorio, ¿sí? Los leucocitos en heces, que es el examen que por mucho tiempo se ha hecho, tiene valores muy diferentes de sensibilidad y especificidad, por tanto no estamos seguros al 100% de su utilidad. Y últimamente ha surgido la lactoferrina. La lactoferrina es un marcador, no simplemente es un test que me arroja positivo o negativo, se hace al momento, ¿no? Las heces se les somete a un lector, si sale positivo es que es bacteria, si sale negativo no es bacteria, ¿sí? ¿Qué sensibilidad tiene? 90%. ¿Qué especificidad tiene? 70%, ¿sí? Ahora, ¿el coprocultivo está indicado para todos los pacientes? No, porque es un estudio que tiene muy baja rentabilidad. Miren, se ha encontrado que el cultivo de heces indiscriminado, eso quiere decir
Si tú agarras a 100 pacientes con diarrea y a todos les tomas coprocultivo, ¿cuántos te van a salir positivos de esos 100? Entre 1 a 5 pacientes, nada más. O sea, estás desperdiciando prácticamente 95 cultivos. Entonces, no vale la pena hacer coprocultivo a todos. ¿A quiénes sí vale la pena? En el último punto. Si tu paciente tiene sangre en heces, cultivo. Si tu paciente está deshidratado severamente, cultivo. Si tu paciente tiene signos de enfermedad inflamatoria, ¿se acuerdan cuáles eran los signos de enfermedad inflamatoria? Dolor abdominal, fiebre, heces con sangre, ¿sí? Si tiene esos síntomas, también cultívalo. Si tiene síntomas que duran más de 3 a 7 días, o sea, ya no es algo autolimitado, ya está durando más tiempo, cultiva. Y si el paciente tiene alguna inmunosupresión, cultívalo también, cultive esas heces. Ahora sí, vamos a lo que nos corresponde ahora, que es el manejo, ¿sí? El manejo de toda diarrea tiene que empezar con la rehidratación, ¿sí? Y para la rehidratación se recomiendan las sales de rehidratación oral, ¿sí? Y desde el año 2002 la OMS recomienda que las sales de rehidratación oral tengan una osmolaridad de 250 miliosmoles por litro, ¿sí? ¿Estará recomendado, por ejemplo, el uso de Gatorade para rehidratarse? Pues si se juega en un partido de vóley, sí, ¿no? Pero si les da diarrea, no. ¿Ya? Hasta antes del año 2012, la osmolaridad de las sales era de 310. O sea, tenía más osmolaridad. Recién en el año 2012 le bajaron. Y entre otros estudios, el principal estudio que motivó el cambio fue el estudio del segundo punto, ¿sí? Un estudio del 2001. ¿Qué encontró ese estudio? A un grupo de niños ya les dieron sales de rehidratación con 310 miliosmoles. Y al otro grupo le dieron sales de rehidratación con 250 miliosmoles. ¿Qué arrojó el estudio? Arrojó que en los pacientes con 250 les bajaba la frecuencia de la diarrea. Ya no tenían tantas diarreas, o sea, tantas cámaras. ¿Qué quiere decir? Si ese niño iba 40 veces al baño a hacer deposiciones, dándole sales de 250, bajaba a 20, por ejemplo, o a 10 veces durante el día. A eso va. ¿Qué más? Disminuía las náuseas. O sea, los niños que tomaban sales de rehidratación con 310 miliosmoles estaban más nauseosos que los que tomaban 250. Y finalmente disminuyó la necesidad de terapia endovenosa, ¿sí? Los niños que finalmente no toleraron la oral y se fueron a endovenoso fueron mayor en el grupo con osmolaridad de 310. Por tanto, se acordó usar 250, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Hubo una lucha muy fuerte de algunos médicos que no estaban de acuerdo con el cambio de osmolaridad. ¿Por qué? ¿Qué decían? Ese niño, ese adulto, por la diarrea, ¿qué está perdiendo? Sodio. Entonces va a ser hiponatremia. Si yo le bajo la osmolaridad a la sal de rehidratación oral, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le tengo que quitar para bajarle la osmolaridad a una solución? ¿Cuál es el principal osmol activo? El sodio. Entonces, si le quito sodio, ¿cuál sería mi lógica? Si le quito sodio a una solución para bajarle la osmolaridad, ¿qué va a pasar? Va a tener menos sodio. Y si le doy menos sodio a un paciente que está perdiendo sodio, ¿qué va a pasar? Va a tener hiponatremia. Aparentemente sería lógico, ¿no? Y se excusaban en eso para decir no aceptar el cambio. ¿Y cuándo se pudo romper con eso? En el año 2007. En el año 2006, perdón. En el año 2006 sale el artículo del tercer punto publicado en el JAMA, en el cual encontró que la disminución de la osmolaridad no aumentó la hiponatremia. Entonces, esa lógica quedó anulada gracias a ese estudio. Y desde el año 2006 en adelante seguimos utilizando con mucha seguridad esta nueva solución, ¿sí? Pues ¿cuál va a ser el problema con ustedes, chicos? Que probablemente el próximo año, no, 2025, cuando estén haciendo su serum, no van a tener sales de rehidratación oral de repente.
¿ya? Sí, no me miren sorprendidos, puede pasar, estamos en el Perú, ¿sí? Entonces, si no tengo, ¿cómo puedo prepararla? Ahí ya está, en el último punto. ¿Cómo preparo una sal de rehidratación? Agarro 1 litro de agua, que eso van a encontrar. También les aviso que probablemente en algunos sitios donde vayan a hacer serum no hay agua potable, ¿sí? Por tanto, van a tener que ir al río, sacar un poquito de agua, hacerla hervir y le echan media cucharada de sal y 6 cucharadas de azúcar. Y de esa manera preparamos una sal de rehidratación oral. ¿Con cuánto de osmolaridad? Con 250. Y ya le puedo dar al adulto o al niño, ¿sí? Ahora, vamos a ver un breve recordatorio de pediatría. ¿Se acuerdan los planes, no es cierto? Ahí están las sintomatologías como para que hagan un recordar, ¿ya? Es importante porque les va a venir un caso clínico, entonces tienen que saber qué niño tiene síntomas A, síntomas B, síntomas C, ¿sí? Y vamos con los tratamientos, ¿no? Si tiene A, es plan A, ¿no es cierto? ¿Y cómo es el plan A? El plan A consiste en darle sal de rehidratación, ¿sí? Luego de cada deposición. Entonces, el niño hace diarrea, le doy sal de rehidratación. ¿Y cuánto? Ahí está. 50 a 100 si es menor de 2 años, 100 a 200 si es de 2 a 10 años y si es más de 10 años, todo lo que pueda tomar. Todo lo que pueda tomar. No hay un límite. Que tome todo lo que pueda. ¿Sí? Ese es el plan A. ¿Después de qué? Después de cada diarrea. ¿Sí? En el adulto, para casos de deshidratación leve, ¿sí? Leve o moderada, también se recomienda, si es que tolera la vía oral, que le dé sales de rehidratación oral. En estos casos se recomienda que pueda ser de 200, de 1 a 2 tazas después de cada diarrea. 1 o 2 tazas de sales de rehidratación oral después de cada diarrea, que es más o menos 250 a 500 aproximadamente después de cada diarrea para el adulto, ¿sí? Pero en general es a demanda, ¿sí? En general es a demanda, o sea, lo que pueda tomar el paciente. Vamos con el plan B. En el plan B ya no es después de cada diarrea, es que yo lo tengo que hidratar, sí o sí, ¿sí? ¿Cómo lo hidrato? Por vía oral. ¿Y cuánto le doy? Pues va a depender, chicos, aquí va a depender del peso, no de la edad. Va a depender del peso, no de la edad. ¿A qué voy? Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo un niño de 12 meses, ¿sí? Pero que es medio flaquito, pesa 7.5 kilos. Tiene 12 meses y pesa 7.5 kilos. ¿Cuánto le correspondería? ¿Cuánto le correspondería de sal de rehidratación oral en las primeras 24 horas? De 400 a 600, ¿no? Ojo, ¿estaría enmarcado en la edad de 12 como para recibir 600, 800? No, pero es por el peso. Solamente utilizaré la edad cuando, por ejemplo, no tenga balanza, no tengo cómo pesarlo. Ahí recién utilizaré ¿qué parámetro? La edad. Pero si no, utilizo el peso. Y está cada volumen dependiendo de qué peso tenga. El plan B, o digamos los pacientes con síntomas B, no son considerados en adultos, ¿sí? En adultos solo hay o leve, moderada o severa. Y vamos a ir al tratamiento de la severa, el plan C de niños. En el plan C hay 2 divisiones. Mejor dicho, el plan C está orientado, como dice ahí, para pacientes, para pacientes con deshidratación grave sin shock. ¿Cómo le doy?
30 mililitros por kilo en 1 hora, si es que es lactante, o en 30 minutos, o 70 mililitros por kilo en 5 horas o 2 horas y media. ¿Sí? Vamos a hacer ahorita con un ejemplo práctico. Pero doctor, ¿cómo es con shock? Porque ahí dice sin shock. ¿Cómo es con shock? En shock, ¿cómo van a ser? 20 mililitros por kilo cada 20 minutos hasta que la presión alcance valores normales. ¿Sí? Y levante la mano, ¿quién me dice con qué valor de presión arterial yo considero shock? ¿A partir de qué valor de presión arterial yo diré shock? Mayor o igual a 65. ¿65 qué? Milímetros de mercurio. No, pero ¿qué presión? Ah, la PAM. La PAM, perfecto, la PAM, muy bien. Si la PAM está menos de 65, shock, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Vamos a hacerlo con un casito clínico, ¿ya? Yo tengo un niño que pesa 20 kilos y me viene por emergencia con una PAM de 55. ¿Está en shock? PAM de 55 en shock. ¿Qué tengo que hacer? 20 mililitros por kilo. ¿Cuánto pesa ese niño? 20 kilos. 20 por 20, 400. Entonces, le doy 400 mililitros en bolo. A chorro. 400. Espero 20 minutos y le vuelvo a tomar la presión. Y de pronto, en 20 minutos, ya no está en 55, está en 60. ¿Qué hago? Seguimos dando. Otro bolo. ¿Cuánto? Otra vez 400, porque es 20 mililitros por kilo. Le doy otros 400 y igual, 20 minutos, le vuelvo a tomar la presión. Y lo encuentro con PAM de 70. ¿Qué hago? Paso aquí, porque ya está sin shock. Entonces, ¿qué hago? Digo, entro a la primera parte. 30 mililitros por kilo. ¿Cuánto pesaba mi niño? 20. 30 por 20, 600. Como pesa 20 kilos, no creo que sea menos de un año, ¿no? Debe ser más de un año. Por tanto, ¿en cuánto tiempo le paso esos 600? En 30 minutos. Y luego de esos 30 minutos, ¿qué hago? 70 mililitros por kilo. 70 por 20, 1400. Le paso 1 litro 400. ¿En cuánto tiempo? En 2 horas y media. Y ya está. ¿Se entendió? ¿Sí? Es fácil. Solo identificar cuál es paciente, plan C y dar. ¿Cómo se administra este fluido endovenoso? ¿Qué fluido? Miren el cuadro azul. Solución polielectrolítica o lactato de Ringer. No cloruro, no dextrosa. Solución polielectrolítica o lactato de Ringer. Sin embargo, chicos, la realidad es que ustedes no van a tener ni poli ni lactato en su posta. Entonces, ¿qué van a tener que usar? Prepararlo artesanalmente. ¿Cómo preparamos artesanalmente poli? Medio litro de cloruro, medio litro de dextrosa y una ampolla de cloruro de potasio, un calio. Medio litro de cloruro, medio litro de dextrosa, una ampolla de calium y ya preparé mi solución para administración endovenosa. ¿Sí? Vamos con otro punto importante, la alimentación. ¿Cuáles son las recomendaciones en la alimentación? El paciente tiene que iniciar alimentación lo más temprano posible. Tiene que comer, no es que tiene que hacer dieta, tiene que comer. ¿Sí? ¿Por qué tiene que comer? Porque dar comida tempranamente disminuye la permeabilidad intestinal, ¿ya? Disminuye la duración de la enfermedad y mejora los resultados nutricionales. ¿Sí? Por tanto, hay que evitar productos lácteos, que es la típica. Si alguno de ustedes ha tenido diarrea alguna vez en su vida, definitivamente, con mucha seguridad, les han dicho no tomen leche, ¿ya? Evitar productos lácteos no tiene evidencia suficiente, no debería ser una recomendación, no está demostrado que la leche aumente la frecuencia de las diarreas. Al dar una dieta especial, o sea, que coma cierto tipo de cosas, tampoco tiene evidencia suficiente.
Evitar consumir alimentos sólidos las primeras 24 horas tampoco tiene evidencia suficiente. ¿Ya? Pero ¿cómo no puede conectar? Ya, espérenme, yo llego en 20 minutos y medio. Ya licenciado. Bueno, disculpen, es del hospital. Vamos a antidiarreicos, ¿ya? Antidiarreicos. La loperamida, que es un antidiarreico, asociado a antibióticos en diarrea del viajero, se ha visto que disminuye la enfermedad hasta un día. O sea, un paciente un día y con loperamida y antibióticos se cura. ¿Cuál es el antibiótico de elección para diarrea del viajero? Quinolonas, ciprofloxacina. Es el de elección, ¿ya? Entonces, si yo asocio cipro más loperamida, puedo hacer que el paciente tenga solamente un día de enfermedad en diarrea del viajero. Ojo, ¿sí? La asociación de loperamida más simeticona ha demostrado mejoría de la diarrea aguda inespecífica y el malestar asociado a gases, comparado al uso de uno solo de los agentes. O sea, asociar juntos loperamida y simeticona ha demostrado más beneficio que dar solo loperamida o dar solo simeticona, ¿sí? Chicos, esto tiene que sí quedar bien metido en su cabeza, ¿sí? Bien metido en su cabeza. Está prohibido dar loperamida en enfermedad inflamatoria, ¿sí? Cuando ustedes sospechen de que la enfermedad es inflamatoria, es una diarrea inflamatoria, no pueden dar loperamida porque ese paciente se puede morir. Está contraindicado, no usamos. Doctor, entonces, ¿qué hago? ¿Qué antidiarreico le puedo dar? En ese estudio publicado en el JAMA, miren, en el año 73, tan antiguo, el bismutol es el más seguro. Subsalicilato de bismuto es el medicamento de elección cuando ustedes tengan una diarrea inflamatoria, ¿sí? El racecadotrilo al parecer es más efectivo y mejor tolerado que la loperamida. Sin embargo, tiene la misma contraindicación. No deberíamos dar racecadotrilo en enfermedad inflamatoria, solamente en diarrea no inflamatoria. Igual a la loperamida, ¿ya? Tener mucho cuidado. Vamos a ver un poco la loperamida. Ahí está la loperamida, ¿sí? Ahí está el estudio, ¿no? Como pueden ver, sin y con loperamida, 750 sin, 866 con. Se mejoraron más pacientes. ¿Cómo la administro? ¿Cómo es mi terapéutica de la loperamida? Miren ahí, en el cuadrito verde, en el primer punto. Inicio 4 miligramos y sigo 2 miligramos luego de cada diarrea, máximo 16 miligramos al día, no usar más de 2 días. ¿Qué quiere decir esto? ¿De cuánto viene la loperamida? En la mayoría de presentaciones, de 2 miligramos. Por tanto, si viene mi paciente con diarrea, ¿cuál será mi indicación terapéutica? Señora, tómese 2 tabletas y luego tómese una tableta adicional después de cada diarrea. Doctor, ¿y si no me da diarreas? No tome más nada. Solamente si le viene otra diarrea, se toma otra loperamida. Doctor, ¿y qué tal si me viene 10 diarreas? ¿Me tomo 10 loperamidas? No. ¿Cuánta es la dosis máxima al día? 16 miligramos. Eso quiere decir 8 tabletas. Si le resto las 2 que le di al inicio, obligatoriamente, ¿cuántas podría tomar después de esas 2? Máximo 6. ¿Ya? Doctor, ¿puedo tomar 5 días la loperamida? No, 2 días. Si luego de esos 2 días sigue con diarrea, venga a reevaluarlo. Esa es la indicación terapéutica. Si luego de 2 días, a pesar de este medicamento, usted sigue con diarrea, regresa nuevamente porque hay que hacerle estudios, exámenes, ¿sí? La misma idea, chicos, trasládenla a los niños, para no repetir. Igualito en los niños con las dosis que figuran ahí, ¿ya? Vamos a ver subsalicilato de bismuto. Subsalicilato de bismuto, generalmente la genérica, viene a una dosis de 87
87.93 miligramos por 5 mililitros. 87.93 miligramos por 5 mililitros. ¿Cuál es la dosis recomendada para diarrea? 524 miligramos cada 30 a 60 minutos o 1050 miligramos cada 60 minutos según necesidad, hasta por 2 días. Doctor, 524 miligramos, ¿cuántos mililitros son? 30. Entonces, traduciendo, ¿cuánto será? 30 mililitros cada 30 a 60 minutos hasta que se le vaya la diarrea. Entonces, ¿cuál será la indicación? Las cucharas de sopa tienen 15 mililitros, las grandes, ¿sí? Entonces, señor, se toma 2 cucharas y esperamos hasta 1 hora. Si le viene otra diarrea, en esa hora se toma otras 2 cucharitas. Si le viene otra diarrea, se toma otras 2 cucharaditas. Y así, 2 hasta que se corte la diarrea. Esa es la posología adecuada. ¿Sí? Es la posología adecuada. Máximo, doctor, ¿cuánto puedo tomar? Máximo un frasco al día, 240 mililitros. Máximo 240 mililitros. ¿Sí? La misma aplica para niños. Pero chicos, ¿qué va a pasar con el bismutol? ¿Qué es lo que pasa? Que más del 90% de prescripciones de bismutol, ¿qué dosis utilizan? La que está abajo. 30 marcado con negritas. 30 mililitros 4 veces al día. ¿Cómo? 30 minutos antes de las comidas y antes de dormir. Si alguno de ustedes le da diarrea y se va a una clínica, les van a dar eso. Sin embargo, no es lo adecuado. ¿Esa indicación para qué es? Para la profilaxis de la diarrea del viajero. Nosotros nunca vamos a tener diarrea del viajero porque somos peruanos, ¿sí? Pero si viene, por ejemplo, un sueco a Perú, fijo que le va a dar diarrea del viajero. Entonces, si ustedes son médicos en Suecia y su paciente les dice, por si acaso vaya a viajar a Perú, ¿qué le tienes que decir? Bien, pero apenas llegues, tómate bismutol para que no te dé diarrea, porque de hecho te va a dar. De hecho te va a dar. ¿Y cómo le prescribimos? Le dices, te tomas 2 cucharadas 30 minutos antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena y antes de dormir, 2 días, y con eso es suficiente. Pero nosotros hemos utilizado esa dosis a esto. ¿Por qué? Porque suena un poco mucho, ¿no? Estar tomando 2 cucharadas cada media hora, el paciente como que dice, pues, ¿está seguro? ¿No? Pero en realidad así deberíamos hacer. Eso es lo adecuado, pero la verdad es que lo que más se usa es lo de abajo. Pero nosotros tenemos que aprender lo correcto, que es lo de arriba, ¿ya? Así debemos administrar el bismutol. Chicos, máximo 2 días también el bismutol. Si la diarrea dura más de 2, a pesar del bismutol, reevaluar al paciente y suspender. El racecadotrilo, que también les dije cómo damos, 100 cada 8 y 1.5 miligramos por kilo por toma cada 8 horas en niños, ¿ya? Ahí está el estudio con racecadotrilo. 243 por 1000 niños se curaron sin racecadotrilo y con 505, ¿no? Finalmente, bueno, ya para terminar, terapia antibiótica, ¿sí? Miren, esto es importante, lo he querido remarcar en cuanto a terapia antibiótica. ¿Por qué? ¿E. coli qué es? Una bacteria. ¿Cuál sería su tratamiento? Hipotéticamente un antibacteriano. Pero si ustedes tienen una E. coli productora de toxina Shiga, no le pueden dar antibiótico. ¿Por qué? Porque el riesgo de desarrollo es síndrome urémico hemolítico. El SHU, síndrome urémico hemolítico, contraindicado el uso de antibióticos en E. coli productora de toxina Shiga, ¿sí? Debe considerarse antibióticos para mayores de 65, inmunocomprometidos y severamente enfermos o sépticos, ¿sí? Chicos, ahí están las dosis, a leerlas en casa, ¿sí? Probióticos. En cuanto a probióticos, se piensa que actúan estimulando el sistema inmune y compitiendo por un sitio de unión en las células del epitelio, ¿no? Supuestamente, ¿qué hacen? ¿No? Las bacterias, ¿qué quieren hacer? Encontrar un huequito en el intestino por donde meterse e infectarnos. ¿Qué hace el probiótico?
se pone en ese huequito, ¿no? Y ya no deja entrar a la bacteria patógena. Su uso en niños está asociado a una reducción en la severidad y duración de la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Hay demasiados probióticos y aunque muchas especies son probióticos, incluso cepas estrechamente relacionadas pueden tener efectos clínicos diferentes, ¿sí? Miren, por ejemplo, este estudio es muy bonito. Miren cuántos probióticos evaluaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 probióticos evaluados en un estudio multicéntrico súper grande que concluyeron que en niños, mire, evaluaron 13.500 niños, que en niños el mejor probiótico es Saccharomyces boulardii, ¿sí? Y muy prometedor, Bifidobacterium lactis. ¿Cuál es el problema con Bifidobacterium lactis? Que es muy nuevo y no tiene muchos estudios. En cambio, el Saccharomyces boulardii ya es bastante viejito y tiene mucha evidencia a su favor de que es superior a los demás probióticos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener bien la evidencia de cuál es el que estamos recomendando y cuál es el que tiene mejor evidencia de uso. Chicos, casi no hay estudios de probióticos en adultos, por tanto no hay mucha evidencia para recomendar un probiótico en un adulto. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿he recomendado dar probióticos en un adulto? Mi respuesta sería, no sé, va a depender de tu experiencia. Yo no los recomiendo. En niños, doctor, ¿se recomienda dar? Sí. Hay evidencia que mejoran en niños, pero no así en adultos. ¿Qué es lo que hace la industria farmacéutica? Que les va a pasar cuando ya saquen su título, ¿no? Va a ir la visitadora, el visitador, y le va a decir, doctora, que mire este producto que ha demostrado, mire mis resultados, mejoría de tal, pero te está presentando un estudio de niños, no de adultos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, el zinc. El zinc, en el caso de países pobres, está obligatorio, ¿sí? 20 miligramos por día por 10 días, en países en vías de desarrollo. Entonces, por ejemplo, si se van a trabajar a Estados Unidos y ustedes dicen, usamos zinc, te van a ver como bicho raro, ¿no? Pero zinc, ¿para qué? En cambio, en países del tercer mundo, incluyendo Perú, sí es obligatorio, guía MINSA, dar 20 miligramos de zinc por 10 días, ¿sí? A todos los niños. Esto es para niños, no para adultos, ¿sí? Y ya para terminar, la prevención. Hay que hacer una higiene adecuada, lavado de manos, acceso de agua limpia y vacunación. Se recomienda vacunación obligatoria contra rotavirus, fiebre tifoidea y cólera, ¿sí? Perú solo tenemos rotavirus, por si acaso, ¿ya? Y nada más. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿de qué aula son ustedes? De la sección D. La sección D, muy bien. ¿Ya tienen la lista?